Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Programa Palabra de Honor, cuarto año consecutivo, Canal C, Cablevisión Señal 7, se transmite los martes a las 23 horas, hablamos de política, economía y temas en general, y luego se repite durante la semana. Este año es un año especial porque tenemos que apostar al futuro. Por tal motivo vamos a dar una gran injerencia en la gente joven y hemos invitado al doctor Gregorio Hernández Maqueda. Querido Gregorio, bienvenido al programa. Gracias por haber dicho que sí. Y vamos a hablar, no del tema de Moyano que ha hablado todo el mundo, vamos a hablar del significado, qué significa el fenómeno Hugo Moyano. Pero primero, Gregorio, yo quiero que vos te presentes, digas quién sos, qué edad tienes, qué estudios tienes, qué haces y a qué te quieres dedicar. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Un gusto estar siempre acá con vos. Bueno, tengo 26 años, cumplí la semana pasada, soy abogado, estudié en la Universidad Nacional de Córdoba y siempre estuve involucrado en política. Creo que es la única forma de transformar la realidad. Y bueno, hay una realidad en Argentina que nos duele, como en la mayoría de los países de América Latina, que es de una inmensa pobreza. Y lo que estoy convencido es que la causa de la pobreza es la corrupción. ¿Y cuál es la causa de la corrupción? La debilidad institucional. No tener organismos de control, no tener separación de poderes, no tener una prensa que actúe de manera verdaderamente libre y sobre todo un mercado fallido, porque muchas veces solo se hace hincapié en la falta de presencia o de rol del Estado, como si esa fuese la única causa de la pobreza, pero tampoco hay un mercado que esté verdaderamente atomizado, con verdadera competencia, con oferta y demanda en bienes y servicios, y eso es también una de las razones por las cuales hay pobreza. Así es, Gregorio, pero además de todo eso, hay un problema anterior a ese, que son ideas equivocadas. Exactamente. El argentino que llegó a los niveles que llegó porque adoptó las ideas que funcionaban, las cambió entre el 30 y el 45, las cambió y hoy tiene ideas equivocadas. Y por eso quiero hablar contigo, que sos joven, porque este mensaje, yo doy conferencias exitosísimas. ¿Sabés cuál es la edad promedio de mis asistentes? 50, 55 años. Esa gente es interesante dar el mensaje, pero es gente que ya está terminando, que ya está de vuelta. No es que esté de vuelta, pero no es la gente que va a cambiar el país. Los que van a cambiar el país son ustedes. Yo quiero hacer hincapié en el tema del sindicalismo. El sindicalismo en la Argentina es muy peculiar. Perón lo politizó. Hizo un sindicalismo único, obligatorio, y unió la CGT con el PJ. Después de eso, vino Frondizi, que lo revalidó después de la Revolución del 55, en un pacto con Perón, Frondizi lo revalidó. Después de eso vino Onganía, que le dio la caja. Fíjense, que eso lo sabe muy poca gente.
El manejo de las obras sociales se lo dio un general que era presidente de facto. Así es, Y después de eso, el sindicalismo se ha adueñado del país. Yo quiero que me hagas algún comentario a la luz de lo que ha pasado con Moyano sobre este tema. Sí, lo primero que me parece fundamental es a quiénes representan hoy los sindicatos argentinos. Del universo total de las personas en edad de trabajar, ¿a cuántos trabajadores efectivamente representan? Porque uno tiene un porcentaje de desocupados, un porcentaje de personas que viven de planes sociales, otro porcentaje de trabajadores no registrados, es decir, trabajadores en negro, un gran porcentaje. Después tenemos trabajadores no sindicalizados. Tenemos los independientes, los autónomos, monotributistas o profesionales. Y después, por último, tenemos a los trabajadores registrados sindicalizados. Es decir, que a diferencia de lo que pasó el siglo pasado, cada vez es menor el universo de los trabajadores que representan. Entonces, ellos mal pueden hablar en nombre de los trabajadores. Bueno, y fíjate vos, Gregorio, que todavía es menor en mayor medida. Cuando yo tenía tu edad, los gremios poderosos eran los gremios de la industria privada, que hacían lo que querían en el país. Así es. Hoy en día, como se ha duplicado el plantel de empleados públicos, los gremios vinculados con los empleados públicos son los que manejan la decisión de estos señores, de manera tal que representan a un conjunto de gente donde la mitad está nombrada en cargos innecesarios. Y además, el otro gran tema es que la decadencia argentina está asociada a los monopolios. Y este régimen corrupto que en realidad creó el peronismo, que parte de una idea fascista y una concepción corporativa de la sociedad en la cual un solo sindicato va a tener la representación del conjunto de ese gremio, eso generó una inmensa corrupción. Es decir, que no solo son los actores, que podrían ser los Moyano, los Pata Medina, sino también es el sistema, las reglas que hay del sindicalismo argentino, que además son inconstitucionales, porque esto es lo otro que hay que decir, y ya lo ha dicho la Corte Suprema en dos fallos, en AT1 y AT2, que la democracia sindical que establece el artículo 14 bis no es cumplida en la ley de asociaciones sindicales, porque se debería dar personería gremial a todos los sindicatos y no solo al que tiene la mayoría, que le da la personería al Ministerio de Trabajo de manera absolutamente arbitraria y no reglada. Entonces, este es un sistema diseñado para la corrupción y a su vez el monopolio, por ejemplo, que tiene el señor Moyano a partir de un pacto con el PJ del transporte terrestre en la Argentina, un país agroexportador, un país productivo, tiene el monopolio y Cambiemos es el primer gobierno que empieza a destruirle el monopolio a Moyano. Por eso es que también, recuperando los trenes y todas las vías ferroviarias que ya se empezó a hacer por parte de este gobierno, eso también le afecta a los intereses a Moyano. Fíjate vos lo complicado y grave que es este tema, que la logística es la última componente del costo, que no puede competir en Sudamérica ni en el mundo. La Argentina tiene un costo argentino que no puede competir. Por eso no vienen los inversores. Nunca van a venir ningún inversor mientras Moyano y este sistema sindical permanezca, porque justamente el negocio de ellos es mantener el monopolio del transporte. Ahora te quiero hacer una pregunta, Gregorio, sobre un tema que yo lo he venido conversando desde que se inició. ¿Vos crees que este fenómeno es que Macri es un líder carismático y entonces Macri aglutinó voluntades, o que la gente ha cambiado y se ha dado cuenta que el populismo no paga, que el populismo solo sirve a quienes reparten la dádiva y entonces han dicho quiere otra cosa y el que estaba ahí ofreciendo otra cosa era Macri? Exactamente, fue a la inversa de como suelen ser los procesos autoritarios o populistas. Fue el pueblo el que se dio cuenta de que era imposible vivir sin reglas de juego claras, con una corrupción galopante y con una inflación, porque sobre todo el gran mal que empezó a revertir el gobierno nuestro es el de la inflación, que genera pobres y más pobres y pretenden compensarles con la entrega de un plan social, atado obviamente al clientelismo político. Entonces, claramente, gracias a Dios, pudimos salir de ese pantano en el que estábamos con el gobierno de Cristina Kirchner y Macri fue el emergente de eso. Pero este no es un proceso de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba.
¿Cómo terminamos con la corrupción? ¿Vos crees que los jueces van a terminar con la corrupción o que la opinión pública tiene que presionar en el buen sentido? ¿Qué significa presionar en el buen sentido? Actuar como opinión pública explicando que quieren que la justicia funcione. Sí, el Poder Judicial es cómplice de la corrupción en este país y es el gran responsable de no haber actuado en tiempo y forma cuando las denuncias empezaron a aparecer. Y creo que no solo el Poder Judicial federal, sino también en la mayoría de las provincias, son poderes judiciales sumisos, cómplices de los poderes políticos de turno. Hay un funcionariado muy burocratizado que están pendientes solamente del sueldo y de los ascensos por el mero transcurso del tiempo y no asociado al mérito, y no de usar esos privilegios que tienen el Poder Judicial para justamente enfrentarse a los intereses poderosos. Bien, Gregorio, me quedan pocos minutos, esto es muy interesante, yo te voy a invitar varias veces a vos, a mi programa. Quiero hablar de otra cosa. ¿Por qué te interesó la política a vos? ¿Tenías un tío, tenías un padre, sí, tenías yo tengo un primo? Tengo una familia muy política, de parte tanto de mi madre como de mi padre. En mi casa siempre se habló de política, entonces desde muy chico que, bueno, son temas que me despertaron una enorme curiosidad, intriga, y empecé a leer los diarios y ahí nomás, cuando empecé a conocer la realidad tremenda de pobreza en Córdoba, automáticamente lo asocié con la corrupción. Y entonces hay que limpiar la política para salir de la pobreza. Entonces hay que involucrarse, ser parte, no ensuciarse en el camino, pero no quedarse de brazos cruzados, porque desde ninguna ONG, por más elogiable que sea el trabajo que hacen, se va a poder transformar la estructura y las bases y los fundamentos de una sociedad corrompida. Bueno, y contame este año a qué te vas a dedicar vos. Bueno, principalmente me voy a dedicar a tratar de armar un movimiento en Córdoba que sea apartidario, pero que sea político, para instalar el tema de la justicia y de la debacle institucional que hay en la provincia de Córdoba. Y tratar de elaborar propuestas para reconstruir las instituciones de Córdoba. Yo creo que hay que reformar la Constitución, hay que recuperar el Senado, hay que derogar el Fuero Anticorrupción, hay que reformar el Tribunal de Cuentas, porque no es un organismo de control como tal. Y me voy a dedicar a eso y también, por supuesto, a consolidar Cambiemos y en todo el territorio provincial. Así que voy a estar al servicio de eso, porque creo que Cambiemos es la herramienta para mantenernos en esta senda de recuperación de un país devastado durante décadas por el peronismo. ¿Vos te dedicas full time a este tema? Sí, me dedico full time. También soy parte del equipo de investigación de la doctora Carrió, y entonces recibimos todas las denuncias de jueces, fiscales que me llaman. La verdad que todos los días me reúno con distinta gente, obviamente en off, porque es toda gente que no puede figurar, pero que llega con un montón de información sobre crímenes, sobre muertes, sobre robos, sobre mafias, sobre el vínculo del gobierno de Schiaretti con el narcotráfico, con el juego. Gregorio, vos sos consciente, vos sos muy joven y sos un chico que ha tenido una carrera estudiantil brillante. ¿Qué promedio tenés vos? 8 y pico. 8 y pico es un promedio muy alto. ¿Vos sos consciente que si te dedicas full time a esto, estás dejando la posibilidad de ejercer en la función privada, que si te va bien vas a tener muchos más logros económicos que estando en la política honestamente? Sí, pero la verdad es que no me llena pensar en dedicarme a ganar plata por ganar plata. La verdad es que yo pienso que estamos de paso en este mundo. Si bien soy joven, pienso que todos los días uno nunca sabe cuándo está y cuándo deja de estar, y que la verdad que dedicar mis días en este mundo a correr atrás de la plata y no detrás de la justicia, me parece que no tiene sentido. Así que a mí me moviliza eso, me llena, me entusiasma, la verdad que amo lo que hago, agradezco a Dios tener la posibilidad de vivir de esto. Y bueno, yo he sido un privilegiado, nací en una familia donde tuve todo: educación, salud, afecto, vacaciones. ¿A qué colegio secundario fuiste? Fui al Mark Twain, me recibí en el Mark Twain, antes fui a la Así Academia que Argüello. hablas inglés de corrido. Sí, aprendí francés, tuve una beca, estudié en la Universidad de París, en Francia, estudié ciencia política. La verdad que tuve muchas oportunidades. ¿Te gustaron las parisinas? Bueno, no solo había parisinas, había yanquis, había de todos lados. Pero bueno, la verdad es que tuve mucha suerte en la vida y no tengo mérito por haber nacido en la familia en la que nací. Tenés responsabilidades. Exactamente, como tampoco la gente que nació en una villa es culpable de haber nacido en ese lugar.
Entonces, el talento está distribuido igualitariamente en el mundo. Lo que no está distribuido igualitariamente son las oportunidades. Entonces, lo que tenemos que hacer los que nacimos del lado del privilegio es trabajar y poner todas nuestras energías en distribuir esas oportunidades para que más gente pueda salir de ese infierno que es la pobreza. Muy bien, Gregorio, me están haciendo señas que se nos acabó el bloque, te agradezco mucho, me encanta hablar con gente joven que piense como vos y te voy a invitar nuevamente al programa. Bueno, muchas gracias, Eduardo, un gusto. Es palabra de honor. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Voy a hacer periodismo de anticipación, y no porque sea una persona que vea bajo el agua, sino porque esto que voy a anticipar ya pasó muchas veces. Esta semana que entra, este programa se graba el lunes, sale el martes, pero yo estoy grabando el día lunes. Esta semana que se inicia y la semana siguiente va a mostrar una pugna, estamos en la época de pugnas de dos ideas. Va a mostrar un grupo corporativo que es el grupo de los docentes de la provincia de Buenos Aires en una puja contra la gobernadora que ofrece el 15% y esta gente pide el 18% y les dice, si usted me da el 15, me está atrasando 3 puntos. En esa puja va a participar usted, señor televidente, aunque sea de Córdoba y aunque sus hijos vayan a un colegio privado. ¿Por qué va a participar usted? Porque una de estas dos ideas va a dominar a la otra y entonces vamos a seguir como estando o no. Y si usted dice yo no voy a participar, yo me voy a quedar a la expectativa, está participando porque ha tomado la decisión de no participar. Si hay una piedra en el camino y usted decide no sacarla, la piedra queda, así que está participando. ¿Qué es lo que pide esta gente? Esta gente pide algo que no tiene derecho. Voy a ser muy crudo para hablar porque si no vamos a seguir confundidos. Algo que no tiene derecho, que es justo pero no tiene derecho, porque le está pidiendo al gobierno que le pague algo que el gobierno no tiene. Si el gobierno paga algo que el gobierno no tiene, entonces tiene que pedirlo prestado. Y lo pide prestado y alguien va a tener que pagar esa deuda que no va a ser este gobierno. Entonces, una persona que se planta y dice no, porque en otras provincias han dicho sí, no va a haber este conflicto. Uno que se planta y dice no, es una persona que está velando por el bien de la comunidad. No puedo ofrecer algo que no tengo porque lo estoy estafando. Alguien lo va a tener que pagar después. Por otro lado, quien pide algo que le corresponde nominalmente, pero que no lo gana, está pidiendo algo que no le corresponde. Estoy hablando del conjunto de docentes de la provincia de Buenos Aires y en realidad de la Argentina de docentes públicos. Los docentes públicos no ganan lo que les paga. ¿Saben por qué? Porque el sueldo es retribución a un hecho y el hecho es educar y los docentes no educan.
sin perjuicio que haya docentes personales muy buenos o colegios públicos muy buenos como el Montserrat y algunos otros. Los hay. Estoy hablando de la generalidad del todo. ¿Y por qué dice eso? Me va a decir usted. Es muy sencillo. La productividad que tiene el docente en la provincia de Buenos Aires, por cada docente parado en el aula enseñado, hay 3 docentes. Hay que nombrar otros 2, porque estos señores tienen un sistema de faltas autorizadas, legalizadas, que se necesita duplicar los que los están reemplazando. Entonces, esa gente tiene una productividad del 33% de lo que debería tener. No sé si me explico al decir esto. De manera tal que cuando María Eugenia Vidal les dice, señores, les ofrezco un 15 y les propongo el plus, hacerlo por productividad. ¿Qué significa eso? El que falta menos va a cobrar más, porque me sale más barato pagarle más que tener un equipo para reemplazarlo si falta. No, eso no se puede hacer porque usted está condicionando nuestros derechos. Y entonces hay una corporación que impide modificar un sistema de educación público, obsoleto, que no enseña. Y entonces están parando la modernización. ¿Por qué me dice eso? Se los voy a explicar claramente, tengo poco tiempo. La historia de la humanidad, 40.000 años, 150.000 años, lo que ustedes quieran, pongamos 40.000 años, el incremento fue muy pequeño, muy pequeño. El incremento en cuanto a los conocimientos, ¿cierto? Y a las ventajas que fueron adquiriendo. Muy pequeño. Y de repente, una curva exponencial. ¿Saben cuándo cambia? Cuando aparece una idea que genera la revolución industrial. El cambio en la forma de vida de la humanidad lo da la revolución industrial. La primera, que fue ya lo hemos conversado muchas veces, el motor a vapor que trae el ferrocarril. La segunda revolución industrial, que trae la electricidad y el motor a combustión, la luz eléctrica y el automóvil. Y algunos se montan en esa idea y otros no. Y los que se montan progresan y hoy son el primer mundo, y los que no se montan quedan y dicen que fueron colonizados por los imperialistas, que por eso no progresaron ellos y progresaron los otros. Yo quiero decirles que los países colonizados primero fueron colonizables para luego ser colonizados. De manera tal que si no hay progreso, entonces nosotros nos vamos a quedar en la otra parte del mundo que no progresó, si no hay progreso en la Argentina. Estamos terminando la tercera revolución industrial, que es la revolución informática. En la Argentina estamos ingresando a eso. En el mundo estamos terminando la revolución informática. Hoy en el mundo, una persona que no está educada con cánones de la informática, que planifica, controla, coordina y proyecta bajo los sistemas informáticos, no puede competir, no va a ser empleada. Y nuestra gente no sabe leer, ¿qué vamos a pedir eso? Pero cuando eso se consiga, supongamos que lo conseguimos, la humanidad, el primer mundo, ya está en la cuarta revolución industrial, que también le hemos mencionado, que es la robótica. Fíjense ustedes que la nueva línea de montaje de Fiat, ha salido en el diario del sábado, tiene el 80% automatizado, de manera tal que el trabajo repetitivo se va a ir suplantando por la robótica. La realidad virtual, que va a generar un mundo virtual en muchos casos superior al mundo real. Esto es motivo de toda una charla que la vamos a hacer. Otro tema, vencer a las enfermedades. En 50 años no va a haber enfermedades. Y entonces, cuando el hombre se hizo agricultor, tenía una expectativa de vida de 27 años. Cuando yo era chico, tenía una expectativa de vida de 70 años. Hoy, en la Argentina, la expectativa de vida es de 80 años. En poco tiempo más va a subir porque las enfermedades van a ser vencidas, inclusive la vejez.
¿Van a conseguir la inmortalidad? Pregunta usted. No, por supuesto que no. Pero van a conseguir la amortalidad. El hombre se va a morir por accidente, no se va a morir por enfermedades. ¿Quieren otro tema? La informática cuántica. Ya no se va a trabajar con el 0,1 para receptar la información, sino con niveles cuánticos. Y entonces se va a multiplicar por 1000 la capacidad informática, cualitativa y cuantitativamente. Y eso lleva inexorablemente a la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es cuando se le da a la computadora elementos en su programación, en sus programas, en su software, para que pueda aprender cosas que no han sido programadas. ¿Se explica lo que estoy diciendo? Eso va a llegar a incluir algo muy parecido inclusive a las emociones, según todos los científicos. El funcionamiento del cerebro es eléctrico y es químico, de manera tal que por lo menos conceptualmente se puede llegar a situaciones parecidas. Cuando exista la inteligencia artificial, la vida del ser humano va a cambiar tanto que yo creo que hasta la especie Homo sapiens puede llegar a evolucionar en otra especie. Bueno, en eso está la humanidad. Usted dice falta mucho para eso, falta mucho, 20, 30, 40, 50, 70 años. Pero ¿qué es eso en los tiempos evolutivos? Es un pestañeo y nosotros todavía estamos discutiendo si vamos a permitir mejorar la productividad en la gente que enseña a nuestros alumnos o no. Usted decida, usted es el que paga y usted es el que manda a su hijo al colegio público. Usted decida a quién va a apoyar. Usted va a apoyar a los señores del gremio de la CETERA que no quieren modificar nada, que no quieren trabajar sobre la productividad, pero que quieren que le paguen todos los aumentos que usted, si es empleado privado, no los va a cobrar. ¿O usted va a apoyar a una persona, que es la gobernadora de Buenos Aires, que no le interesa permanecer? Los otros gobernadores provinciales, para permanecer sin conflictos, han dicho que sí, que no le interesa permanecer y lo que le interesa es ser fiel a la gente, a la comunidad a la que gobierna. Y por eso entonces creo yo que va a tener una actitud firme para sostener lo que ha propuesto. Usted decidirá, querido amigo, por acción o por omisión, a quién quiere, como miembro de la opinión pública, sostener y defender. Es palabra de honor. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033.